Y tiene mucho que ver el escuchar, mis hermanos, y ahorita lo vamos a ver. Debes obedecer si muy grande quieres ser, y a veces decían de relajo nada más. Usted no obedeció, mi hermano. ¿Por qué? Porque se quedó chaparrito. Si muy grande quieres ser, debes obedecer. Eso es verdadero, mis hermanos. Si tú quieres obedecer, vas a ser muy grande. Igual en la iglesia, si tú quieres obedecer, si tú obedeces, vas a recibir las bendiciones de nuestro Dios. Ser obediente nos conviene obedecer. Ese es el tema que esta mañana yo quiero compartirles, y vámonos a la Biblia, Deuteronomio 28, del 1 al 2. Cuando lo tenga ahí, indíquelo con un amén. Deuteronomio 28, 1, 2. Y cierre sus ojos allí un momentito, porque necesitamos poner esta palabra en las manos del Señor, que haga efecto en nuestras vidas, que no nos distraigamos, que no pierdamos el enfoque. Vamos a orar para que el Señor nos ayude. Padre, gracias te damos, Señor, por esta palabra. Señor, bendícela. Creemos, Señor, que nos conviene obedecer. Nos conviene escucharte, Señor, y poder llevar a cabo lo que tú nos pides. Como el hijo que escucha al Padre y obedece. Como el hijo que escucha y atiende el llamado que se le está haciendo. Señor, así queremos ser nosotros. Verdaderamente hijos que escuchamos. Verdaderamente hijos que obedecemos tu palabra para poder crecer y poder recibir las bendiciones que tú tienes para nuestra vida. Señor, gracias en el nombre de Jesús. Amén. Dice la palabra en Deuteronomio. Acontecerá, escúchelo, esta es la palabra clave, que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra sus mandamientos, o sea, sus mandatos, o sea, sus órdenes, y yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y cuando habla te exaltará, mis hermanos, está hablando, te dará bendiciones. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán, otra vez la palabra, si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Ahorita vamos a ver lo que significa si oyeres. Tiene mucho que ver, tiene mucho sentido en lo que vamos a hablar esta mañana. Si oyeres, te lo menciona 2 veces al principio, dice, acontecerá que si oyeres, y ahí el último dice, y te alcanzarán, si oyeres la voz de Dios. Esto me suena como cuando alguien me dice, escucha a tu mamá, escucha a tu papá, escucha a tu maestro, escucha al pastor, escucha a quien te dice, si oyeres, que estemos atentos. La pregunta es, ¿hemos atendido ese llamado? Porque a muchos nos costó, mis hermanos, a muchos nos costó escuchar, a muchos nos costó obedecer. A mí, mire, me costó obedecer. Obedecí. Y tal vez usted lo malinterprete, pero no es que quiere decir que cada vez que me pedían algo me pegaban para que obedeciera, no. A veces un regaño, a veces una exhortación fuerte, bueno, me costó y tuve que obedecer y realmente empecé a aprender a obedecer. Hemos atendido este llamado. Con la obediencia, mis hermanos, no esperamos entenderlo todo, no, pero tiene algo que pocos tienen, que estamos haciendo la voluntad de Dios. Cuando usted obedece, está haciendo la voluntad de Dios. Cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, obedece el mandato de Dios. ¿Qué está haciendo? La voluntad de Dios. Eso es lo diferente. Que cuando tú estás obedeciendo a lo que Dios te pide, estás obedeciendo, estás haciendo la voluntad del Padre, que eso es lo que vale. Con la obediencia, mis hermanos, estamos haciendo eso. Porque lo más difícil de la obediencia es hacerlo, que escucharlo. Es muy fácil decirlo, pero más difícil hacerlo. O sea, ¿debes obedecer? Sí. Tú le dices a tu hijo, le das una orden, y para él es muy fácil escuchar la orden, pero muy difícil hacer lo que se le pide. Así que es muy fácil escuchar y difícil hacer lo que se nos pide.
Y yo les digo, no nada más a los niños, todos estamos en el área en la atmósfera de tener que obedecer. Cuando practicas la obediencia, mis hermanos, escúchelo, adelantamos bendiciones a nuestra vida. Lo voy a decir otra vez. Amén. Cuando practicamos la obediencia, estamos adelantando las bendiciones que ya están por venir. Amén. O que vienen en camino. Porque cuando tú obedeces al Señor, esas bendiciones van a llegar más pronto de lo que te puedes imaginar. Abres puertas de gracia de parte de Dios y cancelas toda pobreza, toda destrucción, todo aquello que no pertenece en tu vida porque estás haciendo el acto de obedecer. Y disculpe que esté usando el ejemplo de los niños, pero cuando un hijo obedece, recibe lo que se le prometió tal vez, o papá dice, ¿sabes qué, hijo? Porque fuiste obediente, esta semana te portaste de maravilla, vamos a salir, te lo mereces. Ya recibió, muchacho, una bendición por su obediencia. La Biblia tiene mucho que decir sobre la obediencia. De hecho, la obediencia, mis hermanos, es parte esencial de un cristiano. No podemos vivir nuestra vida en desobediencia, es parte de nuestra vida que nos mantiene con las bendiciones del Padre. Jesús mismo, fue obediente hasta la muerte. Deuteronomio 6:3. En hebreo, la palabra obediencia significa shama, palabra fuerte que significa oír. Ya vamos a entrar al tema de lo que les dije, que la palabra obediencia significa oír, significa escuchar. Dice en Deuteronomio 6:3 de la Nueva Versión Internacional: escucha, Israel, y ten cuidado de obedecer. Todos conocemos este otro versículo que le voy a mencionar en Juan 10:27, que dice: mis ovejas escuchan mi voz, yo los conozco y ellos me siguen. Y lo que leímos al principio en el Antiguo Testamento específicamente habla de escuchar. Por ejemplo, Deuteronomio 28:1 también lo tenemos. Dice, también lo menciona: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos, yo te prescribo hoy. Mis hermanos, toda la obediencia se define como un deber de obedecer un mandato. Ya aquí nos damos cuenta en los 3 versículos. Escucha, acuérdense, estamos hablando de obedecer. Uno no obedece si no escucha. Escucha y ten cuidado de obedecer. Deuteronomio 6:3 dice en Juan 10:27: mis ovejas escuchan mi voz, yo los conozco y ellos me siguen. Y lo vamos a parafrasear: mis ovejas obedecen, yo los conozco y ellos me siguen. Acontecerá que si obedeces atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos los mandatos, todo lo que se te diga, yo te prescribo y tendrás muchísimas bendiciones. Mis hermanos, el hecho de obedecer tiene mucho que ver con escuchar. Tiene mucho que ver con escuchar. Por eso en hebreo es maravilloso el lenguaje, porque la traducción en hebreo significa, alguien que sabe hebreo va a decir, ahí dice que obedezca. Mis ovejas obedecen mi voz. El que sabe hebreo sabe que lo está traduciendo, que en hebreo obedecer significa oír. No se les olvide, para que ya lo tengan ahí cuando hagan un examen. Obedecer en hebreo significa escuchar. Y tiene que ver con prestar oído. Prestas oído. En escuchar es hacerlo más, es decirlo, acuérdese. Tomar acción, porque nos acostumbramos solo nos acostumbramos a escuchar y no obedecemos. Levanta ese cojín que está en medio del pasillo, nomás escuchamos. Haz esto, nomás escuchamos. Véngase el jueves, nomás escuchamos. Véngase en la oración, nomás escuchamos. Pero no estamos acostumbrados a obedecer. ¿Usted se da cuenta por dónde estamos llegando? O sea, sí quiero las bendiciones. O sea, sí quiero que me des. Pero es más fácil escucharlo que hacerlo. Es más fácil escuchar que obedezcas que hacerlo. Si quieres todas las bendiciones del hogar mías, pero no quieres escuchar. No quieres tomar acción. El pueblo de Dios
de Israel tenía muchísimos problemas, mis hermanos, para obedecer. Solo lo único que ellos hacían durante el recorrido, cuando salieron de Egipto, era quejarse, quejarse y quejarse. Se quejaron de cruzar el Mar Rojo. Se quejaron del agua amarga, aquella que estaba en el mar. Se quejaron por la falta de comida y aparte desobedecieron porque intentaron recolectar comida cuando no se les había indicado. Mis hermanos, a veces como personas escuchamos y no obedecemos, pero aparte de eso desobedecemos y no hacemos lo que se nos dice. Hacemos otra cosa y eso es desobediencia. Los israelitas participaron en la idolatría que no debieron haberlo hecho, levantando un becerro de oro. Todo esto, mis hermanos, en el momento en que debieron escuchar la palabra Shama y no lo hicieron. No escucharon la palabra. Éxodo 19:5. Nuevamente dice aquí: si ahora ustedes, el Señor les estaba hablando a los israelitas y yo siento que también nos puede hablar a nosotros, nos habla a nosotros. Si ahora ustedes prestan oído a mi voz, o sea, a mi orden, a lo que te estoy pidiendo, y cumples mi pacto, fíjense lo hermoso que es esto. Serán mi tesoro especial por encima de todos los pueblos, porque toda la tierra me pertenece. Mis hermanos, usted conoce el pueblo de Israel, lo que está pasando. Pues ese pueblo de Israel es el tesoro especial de Dios. Por encima, aunque los demás les duelan, por encima de todos los pueblos, porque toda la tierra, lo dice la Biblia, no lo digo yo, me pertenece, dice el Señor. Amén. Pero lo que dice al principio es, si prestas atención. El pueblo de Israel no prestó atención. El Señor a veces nos habla de muchas maneras a cada uno de los que estamos aquí. Y tenemos alguna necesidad, mis hermanos. El mayor problema no es nuestra necesidad, es que no prestamos atención. Yo te dije que te iba a complacer, pero pues no me escuchaste. No me escuchaste. Juan 14:15 dice, Jesús enseñó, Juan 14:15, en la Nueva Traducción Viviente dice, Jesús enseñó, si ustedes me aman, si ustedes, iglesia, me aman, obedecerán mis mandamientos. Mis hermanos, esto muestra una obediencia. Ante todo, una expresión de amor a Dios. Es como una gratificación hacia el Padre de parte del pueblo de Israel, porque dice, Señor, si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. Hijo, si tú me amas, me obedeces, mi hermano. Es una gratificación para un padre que los hijos obedezcan. Es una gratificación para mí el que yo le pida algo a uno de mis hijos o a mis dos hijos, ellos me obedezcan. Para mí es una gratificación la obediencia de ellos. Para el mismo Dios dice aquí su palabra, si ustedes me aman, entonces me obedecen. Es una muestra de su obediencia. Es como obedecer a Dios, mis hermanos. Se requiere renunciar a tal o cual cosa. Obedecer a Dios es despojarse de algo que a veces tú dices, no quiero porque lo amo tanto o quiero tener esto, pero tú tienes que despojarte de algo, aquello que tú quieres por obedecer al Señor. Muchas veces significa dejar de lado nuestros propios deseos y caminos para cumplir los propósitos de Dios y aprender a escuchar a Dios como Él nos lo pide. Cuesta obedecer y no queremos atender el llamado. Y si no lo atendemos, mis hermanos, pues difícilmente vamos a recibir bendiciones. Esto va a traer consecuencias. Y quiero hablarles de un rey que desobedeció a Dios, un rey que está en la Biblia, un rey que le costó desobedecer, pagó el precio por haberlo hecho. Su historia la encontramos en 1 Samuel capítulo 15. Manténgase allí en 1 Samuel capítulo 15. Estoy hablando del rey Saúl. El rey Saúl tomó malas decisiones. Y en vez de reaccionar a sus errores y buscar dirección, continuó perdiéndose en cada vez más y más. Solo quiero contar algunos detalles, unos errores que Saúl, el rey, cometió por su desobediencia, acompañado de su impaciencia, y lo llevó a
a la ruina. Saúl y sus hombres, vamos a ver, tener ahí dijimos capítulo 15 de Samuel. Primera Samuel 15. Pues resulta, mis hermanos, que Saúl y sus hombres estaban listos para la batalla, para luchar contra el ejército filisteo. Estaban listos, un rey con su ejército bien armado, listo para empezar una batalla. Saúl se encontraba ansioso por pelear, ya estaba ahí el ejército de los filisteos rodeando la ciudad. Sin embargo, Saúl estaba listo ya, de antemano sabía que podía vencerlos y se encontraba con todo su ejército. Cuando ya todo estaba listo, antes de partir, dice lo que pasa, el profeta Samuel le da una instrucción bien clara a Saúl, le pide que esperen a que él vuelva en 7 días para ofrecer holocausto y sacrificio en la batalla. Saúl estaba listo con su ejército, pero recibe una instrucción. ¿Sabes qué? Espérame 7 días. Ya que venga yo, vamos a hacer holocaustos, a ofrecérselos a Jehová, Dios. Entonces, pasó el primer día. Usted lo puede ver en el 15, no lo voy a leer porque es muchísimo. Pasó el primer día. Saúl se empieza a poner nervioso en el primer día. La moral de los soldados empiezan a desvanecerse y empiezan a desanimarse. Y empieza a decaer. El segundo, tercer día, cuarto día, y Samuel no regresaba, no venía. El enemigo se estaba acercando cada vez más al ejército de Saúl y el pueblo. Y dice la Biblia que los animales también se empezaron a poner como nerviosos, como también impacientes. Y algunos soldados empezaron a abandonar a Saúl. El 7º día, mis hermanos, Saúl, en su desesperación, Saúl dijo, ya no voy a esperar a Samuel. Probablemente se le atrasó por ahí el tren o el tráfico, no sé qué pasaría, o no pudo llegar. Entonces Saúl dice, no vamos a esperar más a Samuel, vamos a hacer lo que nos pidió. No exactamente estaba haciendo lo que se le pidió, pónganme atención. Estamos hablando de un acto de desobediencia de parte de Saúl. Le dijo a los soldados, tráiganme toda la leña, tráiganme los holocaustos, los animales que vamos a sacrificar, y vamos a hacerlo. Vamos a leer 1 Samuel 13:9, donde dice Samuel 13, 1 Samuel 13:9, un poquito más atrás. Dice, vamos a leer desde el 7. Y algunos de los hebreos pasaron el Jordán, bueno, el 8. Y él esperó 7 días conforme al plazo que Samuel había dicho, pero Samuel no venía, o sea, ya era el 7º día y Samuel no llegaba. Y el pueblo se le desertaba, se salieron algunos soldados, dijeron, ya aquí no hay nada, Samuel no vino. Entonces dijo Saúl, tráigame holocaustos y ofrendas de paz. Y Saúl ofreció holocausto. Dijo ahí, dice el versículo 11 y 12. Entonces Samuel, de repente Samuel cuando ya venía en camino empezó a ver la madera que estaba allá. Dijo, ya Saúl ya empezó y no me obedeció, no escuchó las instrucciones que le dijo. Lo dice el versículo 11 y 12. Y entonces Samuel dijo, ¿qué has hecho? Le dijo a Saúl, ¿qué has hecho? Y Saúl respondió, pues vi que no llegaste, pues vi que el pueblo se me desertaba y se salían algunos soldados y tú no venías dentro del plazo señalado, y que los filisteos pues estaban reunidos y yo tenía miedo y en Micas, algo así. Y entonces dice, y me dije, bueno, ahora van a venir los filisteos contra mí y yo no he implorado el favor de Jehová, me esforcé pues y ofrecí holocausto. Mis hermanos, la actitud de Saúl era una actitud de que no hice malo, no hice lo malo delante de Dios. Venían los filisteos, entonces yo lo que hice, bueno, pues a lo mejor Samuel se quedó por allá con su, no sé, haciendo otra obra. Entonces tomé la acción de hacer los holocaustos. Y dice ahí,
ahora descenderán los filisteos, van contra mí, y yo no he implorado el favor de Jehová, así que tengo que hacerlo, y lo hizo. Mis hermanos, esta acción de Saúl nos hace ver que tal vez no era para tanto el final, que tenía que responder, porque de hecho Saúl era el responsable de lo que iba a suceder, era el rey, entonces por lo tanto dijo, pues voy a hacerlo, no pasa nada. Pero tenemos que entender, mis hermanos, que muchas de nuestras acciones apresuradas mostramos que en realidad no creemos que nuestro Dios tenga interés, el control de todas las cosas y realmente el control de las circunstancias. A veces decimos, bueno, he estado esperando tanto en el Señor, yo creo que el Señor no tiene control de esto, yo le voy a ayudar un poquito, y queremos ayudarle al Señor a hacer las cosas. Eso es lo que hizo Saúl. Saúl quiso ayudarle a Dios y dijo, voy a adelantar un poquito esto, que al cabo, pues mira, no está tan mal que digamos. A veces llegamos a pensar así, que Dios ha perdido el control sobre nuestras vidas y que tal vez no le importó lo que nos pase, y a veces nuestra reacción es, oh, Dios, qué desastre, te voy a ayudar, mira lo que está pasando, el pastor me dijo que hiciera esto, pero no, yo creo que es mejor que empecemos de una vez, el pastor dijo que esperáramos, no, de una vez, acabo como quiera que sea, esto lo tenemos que hacer. ¿Qué está pasando aquí? Que hay un acto de desobediencia de parte de las instrucciones que se le dieron a Saúl. Saúl no hizo caso. Saúl decía, voy a tener que hacer algo. Yo creo que al Señor se le olvidó lo que estaba sucediendo aquí. Voy a tomar cartas en el asunto, dijo Saúl. Voy a tener que hacerlo. Yo creo que Samuel, cuando le venga, pues me lo va a agradecer. El rey Saúl, mis hermanos, cometió un error, porque no quiso esperar que Dios actuara como él quisiera hacerlo. La impaciencia y la desobediencia a Dios, mis hermanos, va a traer dolor y consecuencias a nuestros actos cuando no obedecemos lo que Dios nos ha dado. Puede ser desastroso para Saúl. Fue la primera decisión equivocada lo que lo llevó a la siguiente mala decisión, a la siguiente mala decisión. Mis hermanos, y yo puedo contarle ahí que Saúl cometió uno tras otro error delante de Dios, y le costó, si seguimos leyendo la Biblia, le costó la vida. Le costó la vida porque una tras otra. En otra ocasión, el mismo Saúl estaba frente a una batalla contra los amalecitas, y nadie, le dijeron a él, le pidieron a Saúl, nadie debe de sobrevivir a esta pelea que vas a tener contra ellos. Esa era la orden que Saúl había recibido. Nadie debe de sobrevivir, ni su ejército. Entonces todo el ejército de Saúl marcharon contra los amalecitas. Usted lo puede ver en 1 Samuel 15, 10, 14. Destruyeron todo, incendiaron la ciudad. ¿Y qué cree que pasó? Pues no mataron al rey Agar, dejaron vivo al rey. Es el rey, dijo Saúl, a él no lo maten. Es más, no lo toquen, déjenlo vivo. Y tráiganse todo el oro, tráiganse todas las pertenencias, tráiganse todo el botín. Al cabo poquito no es nada, no pasa nada. Al cabo, bueno. Pregunto esta mañana, ¿usted cree que Dios estaba contento con la decisión de Saúl? No, mi hermano. No, porque acuérdese de lo que estamos hablando. Escuchó la orden. La palabra desobedecer es escuchar. Escuchó que matara al rey, que incendiara la ciudad, o escuchó que le dijo Samuel, tráete el botín, tráete el oro y tráete al rey vivo. No escuchó eso. A veces, mis hermanos, no escuchamos bien la orden, o escuchamos pero hacemos lo que nos conviene. No obedecemos la orden que se nos da. 1 Samuel 15, 10, 14 dice, y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo, fíjese lo que dice, me pesa haber puesto por rey Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. O sea que no escuchó mis palabras, y se apesadumbró, se apresuró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Puso a orar a Samuel, orando por Saúl. Una más, Saúl, que cometiste. Entonces al día siguiente madrugó luego Samuel para irse a encontrar con el desobediente de Saúl. Por la mañana
Y fue y le avisaron a Samuel diciendo: Saúl ha venido a Carmel, y he aquí se levantó un monumento, dio la vuelta y pasó delante y descendió a Gilgal. Vino pues Samuel a Saúl, se presentó con él, y Saúl le dijo: bendito sea tú en Jehová, yo he cumplido la palabra. Se sentía orgulloso Saúl. Mi querido Samuel, bendito sea Jehová tu Dios, he llegado. Y ya estaba listo para decirle: acabé con el pueblo, acabé con todo el mundo, incendié la ciudad, pero faltaba algo que él no había cumplido. Le dice en el versículo 14: Samuel ya sabía lo que había hecho este hombre. Samuel entonces dijo: pues, ¿y qué es ese balido? O sea, ese ruido de ovejas y bravido de vacas en esto que oigo con mis oídos. Porque Saúl se trajo las mejores vacas, los mejores animales, y estaba el ruidazo de las ovejas allá afuera. Y bueno, entonces cuando Samuel llega dice: ¿y qué es ese ruido que escucho y el bravido de las vacas? Le preguntó. Mis hermanos, Saúl no obedeció, pero fue una fe, bueno, vamos a decir que obedeció, pero fue una obediencia parcial, fue una obediencia a medias. Es como cuando yo le digo, como cuando yo puedo dar una comisión: a ver, mis hermanos, a ver, hermano Francisco, vaya a la iglesia, abre la iglesia, ponga las sillas y ponga las mesas, porque vamos a tener un evento. Y el hermano llega y dice: ay, no voy a poner, el pastor dijo que pusiera las sillas blancas, no, voy a poner las de clavo, estas, que están más cómodas. Y el pastor quería que hiciéramos esto aquí adentro, no, lo voy a poner allá afuera. ¿Obedeció el hermano? A medias. ¿Y obedecer a medias qué es? Desobediencia. A ver, le dice el esposo a la esposa, la esposa al esposo: saca la basura. Va y la saca, y en ese caminar de sacar la basura se le cayó como la mitad de basura. ¡Ay! La dejó el hermano. ¿Obedeció? Bien, sí obedeció, porque va a sacar la basura, pero obedeció a medias, porque no lo hizo todo lo que se le pidió. Mis hermanos, Saúl hizo lo mismo, obedeció, pero no lo hizo una obediencia parcial. Y una obediencia parcial o a medias es una obediencia falsa. No obedeció, no siguió las instrucciones. Sí tomó el acto de escuchar, sí escuchó, pero no obedeció. De la misma manera hay muchos cristianos que hablan así: poquito no es nada, pastor, no es pecado, si no hago esto no es pecado. Y queremos obedecer a medias, queremos hacerlo parcialmente. Mi hermano, es una obediencia falsa. Lo que a veces tomamos acción, no hacemos caso totalmente como se nos pide. Y Dios tomó esta acción de Saúl, ahí viene la otra palabra, lo tomó como una rebeldía de parte de él. Es como cuando pides, haz algo, le das alguna comisión. Lo único que puedo ver, mis hermanos, detrás de una persona que no escucha las instrucciones y no las hace, es que hay una cierta actitud de rebeldía en la persona. No obedeciste como se te pidió. Saúl pudo haber dicho: yo no me rebelé a los amalecitas, cumplí con la misión, incendié la ciudad. Claro, nos guardamos algunas ovejas y vacas y perdonamos la vida del rey, porque ¿cómo vamos a matar al rey, pastor? El querer hacer la voluntad, el querer hacer tu voluntad y no la de Dios, mis hermanos, te hace rebelde. El querer hacer lo que tú quieras te hace rebelde. No podemos poner nuestras condiciones. El Señor había dicho: destruyan todo. No era que Saúl decidía qué se iba a hacer y qué no. No decidió Dios que evaluaran si mataban al rey o no. Él dijo: todos tenían que morir. La ciudad tenía que ser destruida. Saúl, Dios no te dijo: evalúalo. Chécalo si quieres matar al rey o no, si te quieres traer oro o bronce o las piedras que te quieras traer, evalúalo. No fue esa la orden que Dios le dio.
Las consecuencias de la desobediencia de Saúl, mis hermanos, las vemos en 1 Samuel 15, 22, 23. Dios desecha a Saúl del reino. Esas son las consecuencias. Vas a tener castigo, muchacho, muchacha, hermano, hermana. Si no obedeces al Señor, va a haber consecuencias. Las vas a ver. ¿Qué dice? Dice 1 Samuel 15, 22, 23. Y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos, al Señor le encantan, y víctimas, como en que se desobedezca la palabra de Jehová. Ciertamente el obedecer, mis hermanos, es mejor que los sacrificios, y prestar atención que la grosura de los carneros, que lo que vas a traerle al Señor. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Dice al final: por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado, para que no seas rey, le dijo a Saúl. Hermano, el castigo cayó sobre Saúl. Y yo quiero decirte, la verdadera adoración no consiste en sacrificios y rituales, sino en el obedecer sus mandatos. Podrá ser una persona que le da al Señor cada vez que el Señor le pide, usted le da y le cumple. Podrá ser una persona que está aquí, que viene, que busca su presencia, mis hermanos, pero la verdadera adoración está en la obediencia a Dios, en obedecerle en sus mandatos, porque podemos venir y obedecer y ser unos rebeldes, obedeciendo a medias o parcialmente lo que se nos pide. Quiero darte otro último ejemplo. Segunda de Reyes, capítulo 5. Yo creo que eso todo lo encontramos en este capítulo. Aquí hubo otro hombre, aparte de Saúl. Saúl continuó en rebelión. Saúl cometió otro error, hasta que creo, si no me equivoco, llegó hasta el suicidio. Aquí hay otro hombre, un hombre que quería ser sano, tenía lepra, necesitaba un milagro para su vida. Mi hermano, la falta de obediencia muchas veces impide que recibamos el milagro de parte de Dios, porque nos movemos en un mundo espiritual. Nuestra vida muchas veces consideramos que que necesitas un milagro y que es tu enfermedad, y por qué no ha llegado. Necesitamos ver un poquito más en lo espiritual, dejar de ver lo exterior y ver lo que hay dentro de nuestro corazón, porque muchas veces no es la falta de milagros, sino la falta de obediencia la que nos lleva a que permanezcamos enfermos. Si ponemos atención a esta historia y vemos el principal problema, este personaje se llama Naamán. En estos versículos lo vemos, era una enfermedad de lepra. Naamán era un hombre del ejército valeroso, valiente, tenía gran estima delante del rey. Vemos los primeros versículos de Segunda de Reyes. Capítulo 15, versículo 1, dice: en el año 27 de Jeroboam, rey de Israel, comenzó el reinado de Azarías, hijo de Amasías, rey de Judá. Ok, no sé cómo es. ¿Segunda de Reyes o Primera de Reyes? Segunda de Reyes 5. 5, yo me fui al 15. Ahí tenemos la historia de este hombre. Dice: Naamán, general, fíjese, era un general, no era un soldado. Del ejército del rey de Siria, era un varón grande delante de su señor, y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Imagínense todo el honor que tenía este hombre. Era grande, era general, era el hombre de cual bendijo a Siria Dios. Era este hombre valeroso en extremo, pero había un problema en su vida, que tenía lepra. Dice el segundo: y de Siria había salido bandas armadas y habían llevado a cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán.
sucedió algo bien interesante. Resulta que la sirvienta se da cuenta que su patrón tiene lepra y entonces le dice: oiga, señor, fíjese que en mi pueblo hay un profeta que lo puede sanar. Imagínese, una sirvienta, dice más adelante. Y ella dijo a su señora: si rogase mi señor, el profeta que está en Samaria, allá en mi rancho, él lo sanaría a su esposo de la lepra. Entonces, entrando Naamán a su señor, relató diciendo, resulta que Naamán escucha a su sirvienta. Y Naamán va con su patrón, el rey, y dice: ¿sabe qué, patrón? Que allá en mi pueblo, que en el pueblo de mi sirvienta, resulta que hay un hombre que puede sanarme. El rey inmediatamente dijo: yo te voy a hacer documentos firmados para que se lo lleves al rey de Israel y te sane. Y más adelante dice que Naamán se agarró, se embarcó, agarró sus burritos y todo y se lanzó para el pueblo para el reinado de Judá. Y al llegar allá llegó con las cartas al rey y le dijo: rey, aquí traigo estas cartas para que me sanen de lepra. Y el rey dijo: ¿y quién te dijo que yo era un doctor? ¿Y quién te dijo que yo podía sanarte? ¿Y saben lo que hizo el rey? Rasgó sus vestidos y dijo: no puedo más. ¿Qué pasó con Naamán? Se enojó. Entonces los sirvientes que andaban ahí le dijo: patrón, es que él no es el que sana, es el profeta Eliseo. Sí, Eliseo. Eliseo. Entonces escuchó Eliseo que este hombre Naamán andaba ahí porque quería ser sanado. Y al escuchar a su sirviente le dijo: díganle que venga, yo lo voy a sanar, yo puedo interceder por él. Entonces, mis hermanos, a veces el problema mayor de la persona no es la enfermedad. Esto es espiritual. Porque hay ciertas cosas que Dios te está pidiendo que hagas y que va más allá de lo que puede ver tu simple vista. Este hombre recibió la orden de que fuera. Esto va más a fondo de lo que Dios quiere tratar con cada uno de nosotros. Vamos a ver. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, como les había dicho en el versículo 7, y dijo: ¿soy yo Dios que mate y dé vida? O sea, ¿soy yo que puedo dar vida y puedo matar? Dijo el rey. Considerar ahora y ve cómo busca ocasión contra mí. Tú me estás hablando de mí, como quien dice. Cuando Eliseo, el varón de Dios, escuchó al rey de Israel que había rasgado sus vestidos, envió a decirle al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profetas de Israel, le dijo Eliseo. Entonces, en el versículo 9, ahí va Naamán. Y Naamán, con sus caballos y con su carro, se paró a las puertas de la casa de Eliseo. ¿Y qué creen que pasó? Le dicen al sirviente: dile a Eliseo que aquí está Naamán para que lo sane. ¿Y qué creen que hizo Eliseo? Le dijo al siervo. Entonces Eliseo le envió un mensaje diciéndole, ahí va, mis hermanos, le está mandando las instrucciones: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se restaurará y serás limpio. ¿Y qué creen que hizo Naamán? Pues se enojó. Se fue enojado diciendo: he aquí, yo decía para mí, ¿saldrá él luego? O sea, estás hablando con el general. Lo más fácil es que salgas y pongas manos sobre mí y me sanes. ¿Para qué me mandas a bañar al río? Entonces, el versículo 12 dice, estaba diciendo Naamán que había mejores ríos allá en su pueblo que bañarme en un río sucio como el de Jordán. Dijo en el versículo 12: Habana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Pues entonces, ¿cuál es el chiste? ¿Para qué me mandas si vengo a que pongas manos sobre mí y me mandas al río de Jordán, teniendo yo allá en mi pueblo mejores ríos? Y se volvió, ¿y qué pasó otra vez? Se enojó otra vez. A veces, mis hermanos, como les decía,
El mayor problema es que no es la enfermedad lo que tú tienes o lo que tenía Naamán. Era problema espiritual, era problema de escuchar las instrucciones. Porque hay ciertas cosas que Dios te está pidiendo y que van más allá de tu entendimiento o que no puedes ver a simple vista. Vemos lo exterior muchas veces. Esto va más a fondo de lo que Dios quiere tratar con cada uno de nosotros. Y después vamos a ver más adelante qué pasó. A ver, el milagro sucedió en el momento en que la persona obedeció a Dios. Y siempre lo hemos dicho, mis hermanos, cuando venimos a la casa del Señor, la alabanza es importante, orar es importante, ayunar es importante, todo eso le da gloria a Dios, pero yo creo firmemente y pienso que a obedecer a Dios también es de mucha importancia. Este hombre no escuchó las instrucciones. Dice el versículo 12, el 13, cuando ya lo vieron enojado, dijo, no, yo me voy para mi pueblo, aquí no me van a sanar. Entonces escucharon sus siervos. En el versículo 13 dice, mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo, Padre mío, si el profeta te manda que lo hagas, gran cosa, ¿no lo harías? Le dicen los sirvientes. ¿Usted qué cree? Que la mano del Señor, mis hermanos, empezó a moverse en la vida de Naamán. No vinieron el servicio secreto y le dijo, escucha, Naamán. No vino también la secretaria de Estado y le dijo, general, ve y escucha, Naamán. Mis hermanos, quien vino aquí fueron sus sirvientes de Naamán y le dijeron, ya no te enojes más, escucha al profeta. Y lo dice, versículo, cuanto más, diciéndole, lávate y serás limpio. El 14 dice, él entonces descendió y se zambulló, se metió una vez, 2 veces, 3 veces, y dijo, no, aquí no está pasando nada. Y el sirviente, métete la 4ª vez, 4, 5, 6, aquí no pasa. Todavía estaba, me imagino que estaba así, Naamán todavía pensando, no, aquí no pasa nada, yo estoy igual. ¿Qué pasó en el tercero? Dice, y él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne, ¿qué? Se volvió como la carne de un niño, y quedó limpio. Y volvió el varón de Dios, él y toda su compañía, y se puso delante de él, y dijo, he aquí, ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Este hombre, mis hermanos, recibió la sanidad. Escuchó, utilizó la palabra hebrea, escuchó. Este hombre llamado Naamán era un hombre enfermo. Un día la sirvienta lo llamó y él obedeció. Se enojó 2, 3 veces, se zambulló 4 veces, 5, hasta la 6ª y andaba enojado. Pero vimos las bendiciones que Dios trajo para su vida. Muchas veces, mis hermanos, queremos que las cosas sean como uno quiere. Quiero que a la primera Dios me sane. No, mi hermano, escucha las instrucciones. Su problema no era la lepra, escuchó las instrucciones y se enojó. Muchos cristianos quieren hacer el evangelio a su manera y se enojan si no es como ellos quieren. El problema de muchos cristianos no es la enfermedad, es la lepra. No es la lepra. Su problema es creerse superiores a otros. Como era el general, pues yo quiero que me sanes a la primera zambullida. Como yo soy el general, yo quiero que me sanes en los ríos que están allá hermosos, transparentes en mi pueblo. Su problema no es la lepra, su problema es que nadie puede decirle nada porque todo lo resuelve enojado, como Naamán. Muchas veces el problema que tú tienes o tu enfermedad no es ese tu problema, es el problema en cómo tú respondes cuando alguien te quiere ayudar. Cuando alguien quiere orar por tu vida, cuando alguien te da instrucciones, mi hermano, mi hermana, hay mujeres, hay hombres que necesitan oración porque están enfermos, porque tienen alguna situación. Les dices cuál es la forma en que pueden salir, le das instrucciones, le dice ora, unámonos, y no quieren recibir ayuda porque quieren hacerlo a su manera.
ay, mejor voy a hacer este remedito, no, mejor voy a decirle a mis amiguitas, las de ahí del trabajo, o no, mejor voy a tratar de no ir a la iglesia este domingo para tener reposo. Mis hermanos, el problema no es la enfermedad o lo que estás viviendo, el problema es que no sigue las instrucciones que Dios te da. Así es. Esa es la lepra la que tienes. Tu problema es espiritual. No es la enfermedad, la lepra o el cáncer o el problema que tú tengas, o es tu orgullo, es el resentimiento, es la amargura que cargas durante años. Es que, pastor, este hombre hace 40 años me engañó. Pues ya olvídate de eso. El problema no es que te haya engañado, el problema es que sigues con la amargura durante tantos años. Pues, hermanos, tenemos que salir y dejar esa lepra. El problema de Naamán no era la lepra. Era el resentimiento, era el hecho de que se sentía el general y que debía ser sanado como él quería y no como un profeta le dijera cómo. Convencieron los criados a Naamán y fue a sumergirse. El milagro está en tu obediencia. Amén. El milagro está en tu obediencia. La solución para tu problema está en obedecer. Quizás no le he hecho caso al Señor. Que si le hago caso a mi papá me va a conceder esto, que si le hago caso a mi papá me va a ayudar con este problema, que si le hago caso a mi papá voy a poder estar más en paz. Pero el problema es que no obedecemos. Problema que queremos hacer lo que nos dé nuestra regalada gana, lo que queremos hacer. Yo voy a hacer, el pastor dice que tenemos, puso hasta un altar para que oráramos. El problema es que tú no vienes a orar. ¿Qué es lo que le está pidiendo a Dios a usted? Usted solamente lo sabe, mis hermanos. Usted sabe solamente. Yo no puedo decirle qué es lo que usted necesita y cuál es su problema. Pero sí le doy ese tip, que aprenda a escuchar las instrucciones. ¿Y por qué tengo que obedecer? Usted podrá decir, ¿por qué? ¿Por qué quiere pasar que obedezca? ¿Por qué razón hay que yo tengo que obedecer al Señor? Colosenses 1, 13, 14. Está la respuesta ya para terminar. Una de las razones, dice el versículo 13 y 14. Dani. Dice, pues Él nos rescató del reino de la oscuridad y nos trasladó al reino su Hijo amado, quien compró nuestra libertad y perdonó nuestros pecados. Una de las razones, mis hermanos, yo estoy preguntando esta mañana, y quizás tú te haces la misma pregunta, ¿por qué tengo que obedecer? ¿Por qué tengo que obedecer? Número uno, es porque Él nos rescató del reino de la oscuridad. ¿Y usted sabe cuál es el reino de la oscuridad? Bueno, el reino es el reino del pecado. Es el reino de la fornicación, es el reino de la enfermedad, de la mentira, de la tristeza, de la ansiedad, del orgullo. Ese es el reino de la oscuridad. Y muchos hoy en día, aún que se dicen ser cristianos, viven en el reino de la oscuridad todavía. Por eso mi pregunta es, ¿por qué debo de obedecer? Colosenses dice, porque Él nos rescató del reino de la oscuridad. Amén. Usted y yo ya pertenecemos a Dios. Usted y yo pertenecemos a otro reino, al reino de la oscuridad. Y Él ya no está ahí. Ya no pertenecemos al reino de la oscuridad. Él ya nos rescató. Por esa razón obedecemos a Dios. Pero todavía, cuidado, mis hermanos, porque todavía podemos ser tentados. Todavía podemos pecar. Todavía puedes decir mentiras. Hasta puedes ofender a otra persona. Todavía estamos expuestos. Ya no pertenecemos porque ya Dios nos rescató, pero todavía estamos expuestos. Ya no somos de este reino, ya no somos del reino de la oscuridad, ya no sentimos igual con esta música, ya no escuchamos música pagana, ya no nos sentimos igual con una forma, ya no hablamos igual que las otras personas, ya no escuchamos, ya no hablamos malas palabras. El estilo de vida que vivíamos antes ya no lo podemos vivir hoy, porque ya no pertenecemos a ese reino. El reino que pertenecemos es diferente. No pertenecemos a ese lugar, mis hermanos.
Ya Cristo nos rescató, por eso obedecemos a Dios. O podría decir, debemos obedecer a Dios. Debemos. Si tú no sientes ningún cambio cuando escuchas música pagana, mi hermano, cuidado. Sigue diciendo el versículo que Él nos trasladó al reino de su Hijo amado. Gloria a Dios, porque estábamos en el reino de las tinieblas y ahora pertenecemos al reino de Dios. Ya no somos esclavos del pecado. Gloria a Dios. Creíamos que la mentira era parte de nuestra vida, que podíamos vivir una vida de adulterio, de fornicación, podíamos decir malas palabras, podíamos escuchar música tan fácilmente. Ahora ya no, mis hermanos, porque ahora Él nos trasladó al reino de su Hijo amado Jesucristo. El día que el Señor nos tocó, nos sacó de la oscuridad y nos trasladó al reino de Dios, todo cambió, la vida falsa que llevábamos. Así es. Porque decidimos, escúchelo, decidimos obedecer a Dios. Amén. Versículo 14 dice, quien compró nuestra libertad y perdonó nuestros pecados, se llama Jesús. Amén. Él es quien pagó todo. Por eso estamos aquí. Por eso obedecemos a Dios. Porque Él fue a la cruz por mí, mi hermano, y Él a la cruz fue dolor. Él pagó el precio por ti y por mí. Él pagó nuestra libertad y perdonó todas nuestras maldades. Él, escúchelo, Él, solamente Él merece nuestra obediencia. Tenemos que ser obedientes a Dios. Si no somos cristianos de una falsa obediencia, obedecemos a medias, parcialmente, no hay una obediencia real, obedecemos nada más para que no diga nada. Así actúan los hijos a veces, nada más para que mi papá no diga, no más para que vea que estoy obedeciendo, ahí a medias, ahí levantan las cosas a medias. Esa es una obediencia falsa y nosotros no obedecemos falsamente. Amén. Amén. Obedecemos a Dios porque Él nos rescató, porque Él compró nuestra libertad y perdonó nuestros pecados. Por eso obedecemos a Dios. Amén. Termino con esto, mis hermanos. Probablemente aquí hay alguna mamá que ha estado esperando tu milagro, su milagro, o que has estado buscando que tu situación o problema se resuelva. Tú no lo puedes hacer solo. Tú no lo puedes hacer solo. Necesitas hacer a un lado tu orgullo, hacer a un lado todo aquello que estorba y buscar al Señor y ser obediente. Que tu problema tiene solución y parte de ese problema está, mis hermanos, en tu obediencia. Amén. No es tal vez tu enfermedad, no es tal vez tu problema. El problema es que necesitas empezar a obedecer. Amén. Amén. Póngase bien. Necesitamos obedecer, mis hermanos. Estar atentos y decir, Señor, bueno, pues durante mucho tiempo te he desobedecido. Mi obediencia era falsa. Tal vez en algún tiempo de nuestra vida, mis hermanos, eso llegó a pasar, y lo puedo decir también por experiencia. Hay momentos en que no obedecemos completamente, nuestra obediencia es parcial. Yo viví un tiempo joven, iba a la iglesia porque me emocionaba ir y hasta que el Señor dijo, me estás obedeciendo como debe ser. Y llega el momento que dices, sí Señor, creo que lo que hago lo hago por emoción. Creo que lo que hago es para que me vean, porque yo pertenecí mucho a un grupo de jóvenes y pues, como jóvenes uno se envuelve en el ambiente y realmente te desenfocas y olvidas tu enfoque que es Cristo y piensas a moverte por tus emociones, pero llega un momento en que el Señor te alcanza y te dice, este es su lugar. Yo creo que cada uno de nosotros estamos a tiempo para decirle, Señor, quiero obedecerte. No quiero una obediencia falsa, no quiero una obediencia parcial. Espero que nadie le esté obedeciendo parcialmente ahí nomás, para que no diga el pastor, o para que no diga mi papá, o para que no diga Dios. Tenemos que ser obedientes de corazón. No ser como Naamán, no ser como Saúl, una tras otra. Saúl se envolvió tanto que su final fue cruel. Vamos a cerrar nuestros ojos.